Queridos amigos, este encuentro ha tenido, digamos, tres vertientes. Por un lado, una de las ideas que desde la Cátedra México-España se ha tenido es la de mantenernos como puente entre España y América en el conocimiento y en el diálogo sobre ciencias sociales desde el siglo XIX hasta el presente. Hemos querido estar, sin embargo, aquí para recordar y conmemorar los 70 años del final de la guerra, el comienzo del exilio masivo y también el comienzo de la represión masiva en España. Por ello hemos invitado a dos investigadores españoles, especialistas cada uno en sus temas. Ayer nos habló el doctor Enrique Moradiellos sobre la política de no intervención. Con eso iniciamos, digamos, las jornadas que nos ocupan ahora. Y esta noche, en una conferencia de clausura, nos acompañará el doctor Fernando Martínez López para explicar la represión a través de los tribunales de responsabilidades políticas y la represión en Andalucía. Además, hemos querido hacer dos mesas donde investigadores noveles presentaran temas nuevos de investigación, temas que no son ni los canónicos ni los más usuales. Ayer una mesa de política tuvo lugar con ponencias que abrieron el apetito para seguir investigando y discutiendo, y esta tarde habrá otra sobre cultura que confío no solo en que todos ustedes nos acompañen, sino que tenga exactamente la misma vocación de abrirnos caminos y senderos en la investigación. Pero la tercera vía, la que en estos momentos estamos iniciando, es una mesa redonda en la que pensamos que sería muy importante, a tantos años ya de distancia, reflexionar sobre la militancia política en México por los propios exiliados y militantes. Hemos querido tener un panorama amplio de militancias, pero el tiempo y los rigores de la vida nos han impedido contar con todos los que hubiéramos querido y que sabemos que vinieron a México. Sin embargo, nos acompañan tres queridos amigos, tres queridos colaboradores y tres distinguidos miembros del exilio español en México: el doctor Carlos Vélez, el doctor Néstor de Buen y el doctor Juan Ramiro Ruiz Durá. Como moderadora de esta mesa, la doctora Enriqueta Tuñón ha tenido la gentileza de aceptar acompañarnos, sobre todo y ante todo, no solo por ser también hija del exilio, sino porque ella, como acaba de expresar en palabras sentidas, ha sido una colaboradora muy, muy asidua y a su vez una directora de un proyecto de recopilación de testimonios de los exiliados españoles en México. Un proyecto que podemos decir que está centrado y se centró en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del cual ella es investigadora, y que ha dado hasta ahora, en una primera instancia verdaderamente monumental, cerca de 10,000 folios de entrevistas ya transcritas, que son una mina de testimonios directos de aquellos que participaron en el exilio, una primera generación. Sé que ahora Enriqueta está trabajando otros temas: segunda generación, exiliados españoles republicanos en España. En España, un poco de exilio interior y no, segunda generación todavía no empieza. Bueno, la segunda generación
la tenemos que también Así es. testimoniar y Hay que estudiar, empezar. y en fin, aquí de lo que se trata es escuchar las reflexiones que nuestros compañeros de mesa puedan tener sobre su propia experiencia política en México, y nosotras, sobre todo Esperanza con su magistral, Enriqueta con su magistral experiencia, guiar la discusión y abrirla con el público. Gracias. Sin más, paso a dar a Carlos Vélez la palabra. Bueno, antes quisiera... Antes de que el doctor Vélez comience con su participación, me gustaría darles unos cuantos datos de su trayectoria. ¿No se escucha? ¿Allá atrás? Bueno, voy a hablar más alto. El doctor Vélez es maestro y doctor en ingeniería nuclear por la Universidad de Michigan y pionero en México no solo de ingeniería nuclear, sino también impulsor de la nucleoelectricidad. Es miembro de la Sociedad Nuclear Americana, de la Academia Mexicana de Ingeniería y de otras más. Bueno, no sé si es miembro o fue. Ha sido profesor visitante en la Universidad Politécnica de Madrid y, entre otros cargos, ha sido asesor en ingeniería nuclear en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, director adjunto de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena, jefe del Departamento de Energía Nuclear de la Comisión Federal de Electricidad, y también dirigió en 2 ocasiones el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Gracias. Muchas gracias. Lo que nos han pedido a los ponentes es de que hablemos más de lo que vimos, nuestras reflexiones, menos de nuestra biografía, de nuestras anécdotas, pero llega un momento en que es muy difícil hablar de lo primero sin hablar un poco de lo segundo. Ya, parece que ya. Sí, probablemente el problema está en el micrófono, ¿no? Así que ese debía ser el problema, que había una mala conexión del cable al micrófono. Pero en fin, sin esperar resolver eso, que a lo mejor ya se resolvió, decía que va a ser muy difícil, por lo menos para mí, hablar de lo que vi, lo que pude pensar, lo que puedo pensar hoy en día, sin decir un poco dónde estaba en ese momento en que fui militante en determinadas circunstancias. Bueno, para empezar, mi padre en España era el secretario general de la Federación de Papeleros, el nombre era más largo, pero fundamentalmente la Federación de Obreros del Papel y Derivados, de la UGT. Y durante la guerra fue interventor general de la industria del papel, imagino que en el Ministerio de Industria. Llegué a México en 1942, proveniente de la República Dominicana, y aquí de algún modo reuniré 2 afiliaciones que tenía en España, la de la FUE, yo me había inscrito en la FUE, en el Instituto Escuela de Valencia en 1938, y continué mi militancia, si se puede llamar así, como pionero rojo en Tolosa, Guipúzcoa, de 1934 a 1936, afiliándome a las Juventudes Socialistas de España y México en el año 1944, cuando estas fueron refundadas o vueltas a abrir en México. Casi en automático, al entrar en las Juventudes Socialistas, me hice miembro de la UGT. Hubo una época en que no se podía ser socialista sin ser antes miembro del sindicato obrero,
y como yo era estudiante, tenía 16 años aproximadamente, sí, seguramente unos 16 años, había una rama de la UGT que servía para esos propósitos, ya lo servía en España, la Sociedad de Oficios Varios. Estábamos ubicados en el Centro Republicano Español, hubo varias, en el año 42, cuando yo llegué a México, estaba situado en el palacio, el llamado Palacio de Mármol en Tacuba 15, todavía existe el edificio allá, y en ese Centro Republicano Español estábamos alojadas una serie de organizaciones fundamentalmente republicanas, socialistas y UGT. Todo el mundo sabe, si no lo sabe hay que recordarlo, los socialistas llegaron a México divididos en dos grandes ramas. La rama, podríamos llamar, tradicional, que agrupaba a las tres tendencias históricas, la prietista, la besteirista y la caballerista, y la otra parte era una nueva rama, si se puede llamar así, surgida en la guerra, por las peripecias y conflictos de la guerra, que era la rama negrinista. Los primeros fundaron el Círculo Cultural Pablo Iglesias, los segundos el Círculo Cultural Jaime Vera. Por razones ya explicadas, yo estuve de cerca de la primera rama, entonces pude asistir con voz pero sin voto, como joven socialista, asistía a las asambleas de la agrupación socialista, del Círculo Pablo Iglesias, a las asambleas ya con voz y voto de la UGT y por supuesto las Juventudes Socialistas. En la FUE teníamos reuniones de comité y poco más. Bien, lo que es importante es señalar que en aquellos años, estoy hablando del año 42, pero seguramente el periodo se extiende de 1939 a 1945, México era el centro de la España republicana. Por razones bastante claras, en España se podía actuar con muchas dificultades y con muchos peligros, actuaba pero con dificultades y peligros, y en Francia, bajo la ocupación alemana, o incluso en la zona libre de Vichy, era muy poco lo que se podía hacer. Entonces hubo un periodo que se extendió aproximadamente del 39 al 45, 6, 7 años con mucho, que, repito, México era el centro de la actividad republicana española en el mundo, y eso incluía el Partido Socialista Obrero Español. En el Círculo Cultural Pablo Iglesias, la figura descollante era de Indalecio Prieto. Había otros socialistas muy importantes, como Belarmino Tomás. De hecho, durante mucho tiempo el Grupo Socialista Asturiano fue muy importante dentro de la Agrupación Socialista de México. Pero Prieto, por su facilidad de palabra, por su destreza en la pluma, probablemente también por su sentido político, era claramente la cabeza descollante en el socialismo español de esa rama en México. Las agrupaciones eran muy activas, asambleas muy numerosas, muy reñidas, la gente se peleaba por figurar en las planillas para poder salir en la mesa directiva. México era también el lugar de escala de destacados socialistas españoles, Luis Araquistán, Fernando de los Ríos, hacían conferencias en el Centro Republicano Español. Pero todo esto, de algún modo, toda esta importancia, este peso específico tan grande, se disminuyó apreciablemente con la liberación de Francia y la restauración pública de los organismos socialistas, objetistas y juventudes socialistas en Francia. Aquí tengo que cambiar, aunque se hablaba que es la militancia política en México. Yo me trasladé a fines de 1945, en diciembre del 45, de México a Francia con una beca del gobierno francés, y entonces pasé mi militancia a las organizaciones socialistas y objetistas en París, también a la FUE.
Me hice miembro del PSOE, seguí siendo miembro de la UGT, seguí siendo miembro de la Juventud Socialista. Durante muchos años tuve el cargo de secretario general de las Juventudes Socialistas Españolas de París. Pero seguramente, porque es otro de los puntos que nos pidieron hablar, las relaciones en cuanto a la relación con España, a la influencia de lo que pasaba en España. París no era la capital del socialismo español en Francia, era Toulouse. En cambio era la capital de la FUE en el exilio. Y tuvimos una participación muy importante, muchas relaciones, muchos contactos, envíos de propaganda, acoger a compañeros que venían de España en el seno de la FUE. De todo lo que hicimos en Francia, en París concretamente en aquellos años, lo más importante, porque es lo que ha tenido más resonancia pública también, fue que desde París se organizó la fuga de cuelgamuros de Manuel Lamana y Nicolás Sánchez Albornoz. Ahí participamos varios, unos más cerca de España que otros, pero algunos dentro de España inclusive, pero fue un gran éxito que pudiéramos llevar a estos dos compañeros condenados a trabajos en cuelgamuros, que los pudiéramos llevar a París. En 1951 volví a México y se reanudó mi militancia en México. La FUE ya pasó a un segundo, tercero o cuarto plano, pero seguí activo primero en las Juventudes Socialistas, fundamentalmente, pero posteriormente también en el PSOE y la UGT. La tradición que había entonces, eso ya ha cambiado, era que de algún modo las dos directivas, PSOE y UGT, eran diferentes, pero estaban muy relacionadas, muy traslapadas, muy imbricadas, y el resultado era que frecuentemente estaba uno en los dos comités, en el comité de la UGT y en el comité del PSOE. Bueno, lo que aconteció en aquellos años en el socialismo español a nivel mundial fue el Congreso de Suresnes, del cual salió una escisión, una rama del partido, se centró en España, siguió Rodolfo Llopis a cargo, a la cabeza de la ejecutiva de Toulouse, y en México una parte importante de los socialistas españoles en México nos escindimos, nos fuimos por la rama del interior y tuvimos también en esa posición una actividad importante en relación con los compañeros del interior. A mí me tocó presentar en el Ateneo Español de México, cuando estaba en Morelos 26, a un joven desconocido, sevillano, de sobrenombre Isidoro, que después supimos que era, sabíamos ya, pero no se decía mucho en público, era Felipe González. Hubo viajes de compañeros de España. Ayer se recordaba una ayuda importante que recibió el Partido Comunista de España y el gobierno mexicano. A mí no me consta, pero no me extrañaría que en uno de aquellos viajes de Felipe a México también pasara por Los Pinos, o por Gobernación, o por el PRI, para recibir una ayuda también del gobierno mexicano. Murió Franco en su cama, bueno, en el hospital, pero en su cama. Vino la transición y yo fui durante un par de años, o año y medio, desde el año principios del 77 hasta el 79, 80, probablemente hasta principios del 80, fui elegido por la Agrupación de México y por la UGT de México como representante en el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español y el Comité Confederal de la UGT. Como anécdota, cuando en el Comité Federal pasaban lista, decían: América, Carlos Vélez. Con permiso de Hugo Chávez me sentía como Simón Bolívar. Reflexiones. En todos estos años, España estuvo siempre presente en nuestra acción, preocupados por la suerte de los compañeros de España. Algunos pudieron ser sacados gracias a gestiones de México, como la familia de Tomás Centeno. Otros se organizaron desde México alguna expedición
para sacar a los últimos guerrilleros asturianos y llevarlos a Francia. Sin embargo, hoy la actividad política de estas organizaciones en México es mucho más reducida, ¿no? Obviamente. Ya no hay UGT, tampoco hay Juventudes Socialistas, ya no hay jóvenes socialistas. El PSOE es un minúsculo recuerdo de lo que fue. Servimos como caja de resonancia a lo que ocurre en España. Servimos como comité de bienvenida a gente que viene de España. En los últimos días de la Semana Santa vendrá Alfonso Guerra a México. Acaban de estar aquí Elena Valenciano y Emilio Menéndez del Valle. Lo que hacemos es, a través de la organización Aida Pérez aquí presentes, ayudar en trámites a la inmigración española en México y sobre todo tratar de recabar votos para las elecciones. Seguimos con el rito de las conmemoraciones a las que se refería Jorge de Hoyos ayer. Celebramos 2 comidas de cajón, la correspondiente a la celebración del 1 de mayo, la fiesta de los trabajadores, y la conmemoración de la Constitución Española de 1978, el 6 de diciembre. Y fuera de eso, pues seguimos militando. Yo sigo en este momento presidente del Partido Socialista Obrero Español. Afortunadamente para mí las presidencias en las organizaciones del Partido Socialista son, yo diría que honorarias, es la antesala de la liquidación definitiva, pero hay una Secretaría General que se encarga del trabajo, pero ahí seguimos. Era algo que nos pedía Clara, que dijéramos si seguíamos o no seguíamos militando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por, además de darnos una visión tan completa, haber seguido un poco el guión de lo que se proponía para que en los 20 minutos de los que dispone cada uno de los ponentes pues puedan reflexionar sobre su militancia. A continuación hablará el doctor Néstor de Buen y lo presentará la doctora Enriqueta Tuñón. Yo creo que esto ya está funcionando, así que te lo paso mejor para no tener estas... Cuidado con el hilo. Opa. Bueno, ok. Gracias, Marlene. A ver si... Sí, ahora te paso por aquí. Sí. Bueno, da igual. Sí, como sea. Carlos, Es poco hábil, Ramiro. No nos hace mucho. Vamos a continuar con el doctor Néstor de Buen. Él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor de la Facultad de Derecho en la misma universidad y emérito desde 2003. Es autor de múltiples obras relacionadas con el derecho del trabajo, seguridad social y derecho civil. También escribe quincenalmente en el periódico La Jornada. Ha sido profesor honorario en varias universidades y también objeto de múltiples condecoraciones y premios. Es miembro de número de la Legión de Honor Nacional de México. También es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del DF y y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad, director del Buffet de Buen y asesor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto funciona. Bueno, que conste muy claro que yo fui asesor de la Secretaría del Trabajo, porque la de ahora ni remotamente. Por supuesto, por supuesto. No, sí fui asesor de la Secretaría del Trabajo en varias ocasiones y particularmente cuando discutimos el acuerdo de cooperación laboral
anexo al famoso Tratado de Libre Comercio. Bueno, yo tengo la impresión de que esta reunión, esta mesa redonda, es para que hablemos de nuestra actividad política. Carlos lo acaba de decir, lo ha hecho muy bien con una serie de detalles realmente abrumadores, pero lo que pasa es que en mi caso, mi participación en la política se remonta mucho antes de yo nacer, porque resulta que por las dos ramas, que las dos ramas finalmente resultó la misma rama, y esto es una explicación bastante complicada, pero por las dos ramas, la Lozano y Lodewuen, hubo actividad política desde mediados del siglo XIX. En Zuera, al lado de Zaragoza, un joven estudiante, hijo de un sastre, Odón de Buen, se lució muchísimo, fue muy brillante y la comunidad de Zuera lo becó para que estudiara en Madrid, estudió ciencias biológicas y después se convirtió en el primer oceanógrafo de España, y yo creo que no solamente de España. Fue un hombre excepcionalmente brillante. Pero llegando a Madrid, pues entró en contacto con un señor de más edad, Fernando Lozano, que firmaba sus artículos en un periódico que se llamaba Las Dominicales del Libre Pensamiento, con el seudónimo de Demófilo. Esto no es casualidad. El hecho cierto es que mi abuelo, ya me descubrí, perdón, el señor Odón de Buen se hizo masón, como lo era también Fernando Lozano, y a través de la masonería realmente se vino en una posición política histórica muy importante en la familia. Bueno, Odón de Buen, como era natural a lo mejor en esos casos, conoció a la hija de Fernando Lozano, Rafaela, y se casó con ella. Y tuvieron 6 hijos, pero a su vez Fernando Lozano también tenía 6 hijos, si no recuerdo mal. La mayor, Rafaela, fue la que se casó con Odón de Buen, y la más pequeña se llamaba Paz Lozano. Pero resulta que el tonto de mi padre, porque era tonto, no se puede ser otra cosa, se enamoró de su tía Paz y se casó con ella, por supuesto, y eso se armó una bronca espantosa, porque una familia libre pensadora, no bautizados por ninguna parte, en los años en que se casaron, creo que era el año 18, 17, por ahí, bueno, pues realmente aquello fue un espectáculo morboso, diría yo, los dos ateos casándose por lo civil y nada más, en plena época de la monarquía, cuando las cosas eran tan malas como fueron después. El hecho cierto es que se casaron y tuvieron 4 hijos. La mayor, Paz de Buen, que fue médica, él seguía Odón de Buen, como es natural, llevaba el nombre de su abuelo. El tercero, Néstor de Buen, que está hablando con ustedes en este momento, y el cuarto, Jorge de Buen, que está oyendo por ahí cerca lo que está diciendo su hermano. Bueno, pues los 4 hermanos nacimos naturalmente bajo un régimen de laicismo total, no fuimos bautizados ninguno, y el sentido republicano en plena monarquía, bueno, era la nota característica de la familia. Pero en aquellos años yo nací en Sevilla, Jorge también nació en Sevilla, Odón en Madrid y Paz en Salamanca, en la época en que mi padre era profesor de la Universidad en Salamanca, muy amigo de Miguel de Unamuno, por cierto. El hecho cierto es que en aquellos años 30, bueno, en los años 20, perdón, me estoy quitando años, yo nací en 25, en aquellos años 20 la presencia de la República era cada vez más notable, y a mí no se me olvida, un día vivíamos en la calle Marqués de Paradas, que quedaba muy cerca de Triana, cerca de la Plaza de Toros y de todas esas cosas que hay que ver en Sevilla, que hay mucho que ver en Sevilla. El hecho cierto es que se asomó al balcón mi hermano Odón, que era bastante más valiente que yo, y empezó a gritar ¡Viva la República! Y aún no había pasado el 14 de abril del año 31. Y había policías abajo, yo me pegué un susto espantoso, salí corriendo, yo casi llorando, o supuestamente llorando, para pedir auxilio porque el bárbaro de mi hermano andaba haciendo actos de revolución. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Simplemente que la familia de Buen Lozano ha sido siempre una familia política, una familia estrechamente vinculada a la política. Bueno, mi padre tuvo el privilegio de ocupar puestos muy importantes en la República,
Fue presidente de sala del Tribunal Supremo, primero de la sala de lo laboral, después de la sala de lo civil, fue representante de España en la Organización Internacional del Trabajo, durante la guerra presidente del Tribunal de Responsabilidades Civiles, y el ser republicano era una manera de ser, punto, era nuestro estilo, era la familia republicana, y todos los hermanos de mi padre y todos mis primos, todos éramos republicanos, y todos seguimos siendo republicanos. Hoy me suena esto un poco raro, ser republicano ya no me hace mucha gracia, me parece que me sabe a poco, francamente me sabe a poco. Bueno, vino la guerra, como es natural y todos sabemos, y pasamos todo lo que todo el mundo pasó en la guerra, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en todas partes. Finalmente vino el exilio, estuvimos 2 años en Francia, al principio en Banyuls, muy cerquita de la frontera, cerca de Perpiñán, después en Toulouse, después en París, y en París tuvimos que salir corriendo porque los alemanes estaban a punto de entrar a París, y no era una vecindad muy grata, que digamos. A mi padre le habría ido muy mal en caso de que los alemanes hubieran entrado a París y lo hubieran detenido y lo habrían mandado a España y lo habrían fusilado, por supuesto. Salimos de París con muchas dificultades, tomamos el penúltimo tren, nos dirigimos a Burdeos. Mi padre, que era un hombre muy inteligente, había preparado ya el viaje a América, había recogido unos visados para ir a República Dominicana y había comprado los boletos en el Cuba, un barco que estaba en Burdeos. Nosotros llegamos en tren a Burdeos, no había hoteles, dormíamos en un pajar. Finalmente nos embarcamos, el barco salió con muchas dificultades porque Francia había sido derrotada, los submarinos alemanes hacían lo que les daba la gana. Pero en fin, salimos de Burdeos, nuestra primera escala fue en Casablanca y era un barco que venían como 600 españoles refugiados. Primero en Casablanca no nos dejaron desembarcar, luego atravesamos el Atlántico, ya no nos preocupaban tanto los submarinos porque además veníamos muy bien preparados. El barco tenía en popa un cañoncito y bueno, todos pensábamos que en un momento dado se le podía pegar un fregadazo a algún submarino alemán, cosa que afortunadamente no hubo necesidad de ello. Lo cierto es que llegamos a República Dominicana. Pero bueno, llegamos primero a Santo Tomás, en las Islas Vírgenes. Los gringos no nos dejaron desembarcar por razones más que obvias, y después llegamos a República Dominicana y llegamos a la capital, que curiosamente se llamaba Ciudad Trujillo. Y entonces el señor Trujillo, que funcionaba como dictador, simplemente dijo que teníamos que pagar $500 cada uno de los españoles para poder desembarcar. Yo creo que entre los 600 o 500 que íbamos no se juntaban los $500. Y entonces vino el destino incierto. Y el destino incierto, fuimos a Guadalupe, llegamos a Martinica, que era el destino del barco finalmente, y afortunadamente gestiones de mi padre, de otras gentes que venían en el barco, González Peña me parece, Mantecón. El hecho cierto es que se arregló, que el viaje volvió, que nosotros llegáramos a México. Nos cambiaron de barco y nos mandaron a un barco que contradictoriamente se llamaba Santo Domingo. Bueno, pues eso era finales de junio, principios de julio de 40. Navegamos a lo largo de las costas de Yucatán. Conocimos Cancún de lejos, que no existía Cancún, por supuesto, y luego descendimos hacia el sur, entrar por un río que yo había visto en las cartas de navegación, se llamaba Puerto México, el pueblo donde íbamos. A mí me parecía que Puerto México tenía que ser algo así como Nueva York, más o menos. Pero al llegar a Puerto México, entramos por el río, resulta que el río se llamaba Coatzacoalcos y que la población se llamaba también Coatzacoalcos. Bueno, y que hacía un pinche calor del demonio, porque era el mes de julio, exactamente el 26 de julio de 1940, llegamos a Coatzacoalcos. Debo decir, y lo digo con mucho sentimiento, con mucha pena, que uno de los viajeros más conocidos de ese viaje fue Eulalio Ferrer. Eulalio Ferrer, que además se bautizó a Coatzacoalcos con toda la razón del mundo como el puerto de la esperanza. A mí el hecho de que hayan coincidido tanto la muerte de Conchita Ruiz Funes y Eulalio Ferrer al mismo tiempo, casi al mismo tiempo,
me ha dejado abrumado. Me ha dejado abrumado. Tuve oportunidad de decírselo a Ramiro, a Carmen y a Manola que vimos por allá. Y la verdad es que, bueno, esto ha sido, qué bueno que ha habido un momento de silencio en recuerdo de Conchita. Qué bueno. El hecho cierto es que vivimos en Coatzacoalcos, estuvimos 15 días mal acomodados. Ahí aprendí yo, Carlos, una cosa muy divertida. Mi padre, a Odón y a mí, nos llevó con él a un hotel regularcillo. A mi madre, a Pasita y a Jorge, el pequeño, siempre el pequeño tiene privilegios, los llevó a un hotel un poquito mejor. Entonces yo me acuerdo que en la mañana siguiente, del primer día que habíamos llegado a Coatzacoalcos, me levanté, me quise bañar, eso es bueno, y más con el calor que hacía, y me encontré con que no había toallas. Y entonces me salí al patio, en un patio de un primer piso, y apareció una hermosa criada con trenzas, gordita, tatán. Señora, por favor, ¿nos podría usted conseguir unas toallas? Sí, cómo no. Nunca llevó esas toallas, por supuesto. Y entonces empecé a entender la psicología de este país maravilloso. Total, tuvimos 15 días por allá, después mi padre arregló las cosas, alquilamos una lanchita, y en esa lanchita con 3 maletas, mamá, papá, Pasita, Odón, Jorge y yo, nos trasladamos a Nanchital, en el río adentro. Y en Nanchital tomamos un buque petrolero, el Cerro Azul, en el que navegamos toda la noche para llegar a Veracruz, ayer, al día siguiente en la tarde. Pero en ese viaje, Odón y yo salimos a cubierta a platicar, y nos encontramos con un caballero, un señor, un mexicano por supuesto. Nos estamos a platicar con él, a charlar con él, porque entonces platicar no lo decíamos, por supuesto. Y nos preguntó, ¿van ustedes a la Ciudad de México? Sí, claro que vamos a la Ciudad de México, pues no faltaba más. Y dijo, pues mire usted, sepa una cosa, que cuando la terminen va a quedar estupenda, ¿eh? Aún no la termina. Aún no la termina. Total. Bueno, que cada quien se lanzó. Papá no permitió un solo día sin que estuviéramos estudiando algo. Al día siguiente de llegar a la Ciudad de México, al Hotel Asturias, allí en República del Salvador, bastante cerca de aquí, nos metió al Instituto Luis Vives. Odón, Pasita entró a preparatoria medicina, Odón a preparatoria ingeniería, Jorge a quinto de primaria, y a mí, don Enrique Jiménez, el director, me dijo, Néstor, tú vas a revalidar todos sus estudios, pero hay un pequeño requisito, que presentes a título de suficiencia todo tercero de secundaria en la secundaria 3. El susto que me ha pegado, bueno, no sé ni cómo, pero pasé todas las materias. Claro, yo creo que un factor era ese pinche refugiadito, pues habría que ayudarle un poco. Sería yo 14 años, imagínense ustedes. Y ya me acuerdo el examen de química, me pusieron un examen escrito y fue un fracaso total. Y la maestra, que fue una gente muy gentil, me puso un 5 glorioso. Bueno, pero después me llevó al examen oral. Entonces ya veo que son 10 minutos, quedan 10 minutos, bueno, me quedan 9 y medio. Y ya voy a terminar al final, como es natural. No, lo que es cierto es que simplemente él me llevó al examen oral al laboratorio y me preguntó, ¿y esto qué es? Y yo vi H2O, SO4, voy a decir algo así, ácido sulfúrico. Dije, ácido sulfúrico, tienes 10, me dijo. Bueno, menos mal. Entonces me había combinado el reprobado con el 10 y salí con un 7, con un 8, y terminé y decidí entrar a Derecho. Y mi padre, bueno, yo no lo decido, lo decidió mi padre. Néstor, ¿a ti qué te gusta estudiar?, me preguntó. Me gusta mucho la historia, papá. Vas a ser abogado. Lo que tú digas, papá. Y ese ser abogado fue entrar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde ya no había nadie del Vives. Había algunos españoles, estaba Ito Vázquez, Gloria Caballero, Carlos Fernández del Real, pero en fin, el mundo era otra cosa, era un mundo totalmente mexicano. Pasó el año, ese año me inscribí yo, por cierto, más creo que me dio la gana, como conscripto, me presenté, me registraron, me mandaron al servicio médico y después me sortearon en la calle Serapi Rendón. Y a mí me hacía mucha gracia porque
En Serapio Rendón vivía Lucinda Urrusti. Yo estaba enamoradísimo de Lucinda Urrusti, no faltaba más. Era guapísima y sigue siendo guapísima, que es lo más divertido. El hecho cierto es que en el Cine Encanto, enfrente de la casa de Lucinda Urrusti, me sortearon y dijeron, bueno, Lozano Néstor de bola blanca, agraciado, pues vamos para adentro. Y yo quería hacer el servicio militar. Y me pasé un año de mexicanización obligatoria, no faltaba más. Pero después entré a la facultad y ya estando en la facultad organizamos un equipo de fútbol entre los españoles, amigos del Madrid. Odón era líder natural de todo esto. Y después empezamos a jugar con las gentes de la JSU. Se formó una federación de fútbol de jóvenes españoles que organizó Secundino Castillo, que era un espía del Partido Comunista en la JSU. Y finalmente, bueno, empezamos a tener una vida en común. Apareció por ahí Federico Álvarez, que es un tío pesado, y Federico me convenció de que yo tenía que caminar por el rumbo de una política más radical. Y la política más radical fue entrar a la JSU. Era la época en que se buscaban las firmas por el Tratado de Estocolmo, aquella cosa de la bomba atómica, y entré a la JSU. Bueno, ¿y qué pasó con la JSU? Bueno, pues la JSU era, a ratitos, estudiábamos un poco de doctrina marxista, un poquito, no mucho. Enrique Lerma nos daba unas clases de no demasiada profundidad. Y obviamente teníamos la formación de un partido comunista en pequeño, en juventud, porque la JSU era realmente la juventud comunista nada más. Bueno, pasó mucho tiempo, apareció por allí también Elena Aub, que también era miembro de la JSU y miembro del Partido Comunista, y como ya en ese momento me gustaba Elena, me mandó a volar, por supuesto, y se casó con Federico, que es lo peor que pudo haber hecho. Pero, en fin, el hecho cierto es que me convencieron y en un momento dado dije, voy a ingresar al Partido Comunista. Claro, bueno, aquello fue realmente espectacular. Bueno, que Pepe Diegues me estaba dando la lata todo el tiempo para que yo fuera al Partido Comunista. Ramiro vivió todo esto, así que es buen testigo de toda esta circunstancia. El hecho cierto es que ingresé al Partido Comunista. Estoy hablando del año 50, 51. Y yo había tenido varias novias que me mandaron a volar todas, menos una, Leonor Una, que es mi esposa. Esa dijo, no se me va. Y entonces simplemente decidimos casarnos. Pero claro, ella es muy católica. Ella ha sido alumna del Sagrado Corazón y yo ni hablar de catolicismo de ninguna manera. Total, después de muchas complicaciones y broncas, arreglamos que fuera un matrimonio por disparidad de cultos. Yo siempre digo que yo era el culto y ella era católica. Pero finalmente tuvimos que ir a la mitra, tuve que protestar, es decir, comprometer mi palabra, nada de juramentos, a que mis hijos se educarían en la religión católica, que yo lo permitiría, no lo provocaría, pero lo permitiría, y entonces nos casamos. Y el día que nos casamos, por lo civil, yo y ella por la iglesia no, por la pastelería, porque fuimos a casarnos a una pastelería en las calles de Tabasco. El matrimonio de ella, el civil lo hicimos en su casa. Ese día en la mañana llegó a verme Pepe Diegues, o me convocó no sé dónde, y me dijo que de ninguna manera el Partido Comunista toleraba que un comunista se casara por disparidad de cultos, que eso no era posible. Total, dije, pues lo siento mucho, pero ya no me puedo arrepentir, quedaría yo muy mal. Me casé y inmediatamente me decretaron la suspensión en mis derechos de miembro joven del Partido Comunista, de tal manera que fui miembro del Partido Comunista como por 3 meses más o menos, 3 o 4 meses. Pasado el tiempo, un día me dijo Pepe, oye, Néstor, ¿no te gustaría reingresar al Partido Comunista? Yo le dije, no, ya no me gustó la idea. Y así, en todo ese tiempo trabajamos en la JSU, parte en el partido, pero sobre todo en la JSU, en grandes actividades políticas. Todo el mundo pensando en el regreso a España, yo no. Mi padre desde el primer día decía, donde estamos es para siempre. Aquí es definitivo y aquí nos vamos a quedar. Y regreso a España, quién sabe. Y por lo tanto, pues no hablábamos del regreso a España, pero sí hablábamos de la formación de muchas cosas, teatros, hacíamos teatro, deporte, hacíamos muchas cosas de actividad política disimulada con una actividad diferente,
pero fue una vida intensa. Después, años después, me pareció que debía yo ingresar a un partido político español y tuve la oportunidad de que Felipe González me firmara mi ingreso al PSOE. Pero pasó el tiempo, trabajé en el PSOE, fui presidente de la Federación del PSOE en Norteamérica, que no hacía mucho, porque tampoco había muchos socialistas norteamericanos, españoles por allá, y al cabo de algún tiempo, siendo de vocación política absoluta como la soy, porque tengo una vocación política definida, pensé que mejor buscaba un lugar donde la política se pudiera ejercer. Y como no se podía en España, pues estaba en México, pues lo voy a ejercer en México. Entonces, el año 88 me hice mexicano, gracias al matrimonio, como casado con mexicana, y cuando recibí mi carta de naturalización, hubo un momento de emoción, porque cuando llegué a hacer Relaciones Exteriores y ya me entregó Felipe Remolina, queridísimo amigo mío que acaba de fallecer, era jefe, director jurídico, me entregó el certificado, me subí a mi carro y estaban tocando el concierto de Aragón y me sentí, me saltaron las lágrimas porque esto representaba muchas cosas. Finalmente me di de baja en el PSOE porque pensé que no podía ser español y miembro de un partido político extranjero, digo, no podía ser mexicano y miembro de un partido político extranjero, y curiosamente Felipe González andaba en una de esas andanzas por México, me hizo el favor de firmar mi baja. Además me dijo que tenía yo razón. Así que este es un poco un resumen precario de alguna actividad política, pero lo político no se me ha quitado y sigo viviendo lo político de manera absoluta. Claro que ahora más encaminado, sobre todo encaminado a México. Volví a España varias veces, he vuelto muchas veces, mejor dicho, una de ellas como abogado de los toreros mexicanos para firmar un convenio taurino, y fue en esa casa. Lo presentará la doctora Enriqueta Tuñón. Juan Ramiro Ruiz Durán nació en Barcelona en 1934, aunque sus padres eran valencianos. A los 4 años salió con su madre y su hermana a Francia y un año después llega a México. Militó desde muy joven en la JSU y luego en el Partido Comunista. Estudió en el Instituto Luis Vives y después en la Facultad de Medicina de la UNAM. Se unió a las filas de apoyo a la Revolución Cubana y fue en ese país, después del triunfo de la Revolución, en donde se hizo gineco-obstetra. En 1978 se trasladó a vivir a España y a trabajar como médico del partido en Madrid. Desde 1980 y hasta la fecha, ha ejercido como médico y profesor universitario en el área de salud pública. Le damos la palabra a Ramiro. Hay un zumbido, ¿verdad? En el fondo. ¿El otro micrófono se oye mejor? Mira, apaga aquel. A ver, Este está funcionando. por fin, ¿cuál se apagó? ¿Alguno? ¿Este funciona? Este funciona y aquel se puede apagar. A ver, dame. ¿El zumbido no será del FBI? Puede ser, no les gustan estos temas. No son de su agrado. ¿Dónde se Prendido. enciende? Ya está. Sí, está prendido. Bueno, gracias, Enriqueta. Yo no sabía que había sido tan largo mi currículum, pero te lo agradezco. Esto, a diferencia de mis antecesores, traje una cosa por escrito y la voy a leer, con lo cual seguramente puede salir menos amena que las anteriores. Y dice así: para esta ocasión, nuestra amiga Clara Lida me pidió hablar sobre mi militancia política en el exilio, más concretamente sobre mi militancia comunista en el exilio. ¿Está mal? No se oye. Abra un poco más al micrófono. Ok, ¿ahora mejor? La puse al tanto de mi mala memoria y por lo tanto de los pocos recuerdos que de esos años sería yo capaz de rescatar. Su respuesta fue inteligente. Dijo: lo que necesito no es que recuerdes, sino que reflexiones sobre el significado que para ti tuvo esta etapa de tu vida.
la entiendo y comienzo a reflexionar. Me asiste para este análisis la distancia en el tiempo, que sí es cierto que tiene el inconveniente de desdibujar algunos hechos, ofrece a cambio el beneficio de jerarquizarlos adecuadamente y relacionarlos con los resultados obtenidos. Pero no es fácil. Las reflexiones se me atropellan y se me confunden. No sé dónde empieza una y dónde termina la otra. Hablar sobre el significado que para mí tuvo la militancia en el Partido Comunista de España, PCE, exige diferenciar y al mismo tiempo unificar dos vertientes básicas del mismo tema. Por un lado, el significado de una militancia en un partido comunista y por el otro, el significado de una militancia en un partido comunista en el exilio y, precisando más, en el exilio en México. Considero que esta etapa hispano-mexicana de mi militancia fue sin duda muy fructífera para mí. Sin embargo, confinar mis vivencias únicamente a esta experiencia resultaría una imagen falsa y fragmentada, porque además de militar en el PCE en México, lo hice también, siempre en el mismo partido, en otros lugares. Así hubo trechos de militancia en el PCE que se dieron en Cuba primero y en la misma España después, cuando allí radiqué un corto tiempo. Debo añadir además el periodo en el que fui prestado temporalmente o comisionado, como diría un funcionario elegante, para militar en el Partido Comunista Cubano en plena construcción de la revolución de ese país. Esto me permitió comprender que la ideología en la que fui formado era universal y por lo tanto capaz de aplicarse en distintas situaciones. Lo que cambiaba de un lugar y de un tiempo a otro era la praxis, los problemas inmediatos y la manera de resolverlos. Sin embargo, hay algo que puede cuestionarse y que yo me he preguntado muchas veces. ¿Por qué nunca ejercí la militancia en el Partido Comunista Mexicano? Obviamente, ambos partidos mantenían estrechas y cordiales relaciones y seguramente en ocasiones se apoyaron solidariamente. ¿Por qué, pues, los jóvenes españoles exiliados ingresábamos a las Juventudes Socialistas Unificadas de España y al Partido Comunista de España, y no lo hacíamos en las Juventudes Comunistas Mexicanas o en el PCM, Partido Comunista Mexicano? Puede haber muchas respuestas, no sé si todas serán completas, o habría que invocar quizá una multicausalidad para este fenómeno. Algunas de estas causas podrían ser las siguientes: el acuerdo implícito de no intromisión de nuestro partido en la política de México, la ausencia de un conocimiento profundo de los problemas mexicanos, pero sobre todo que el mundo en que nos habíamos formado era el mundo del exilio. Esa era nuestra verdadera nacionalidad como comunistas. No éramos comunistas de un país socialista en el que ejerciéramos el poder, tampoco éramos comunistas clandestinos en la España franquista. Éramos comunistas exiliados y como tal teníamos un origen y un destino lejanos al entorno inmediato. ¿Cómo y por qué se dio mi militancia? El origen no fue genético, pero sí heredado. De niño observé de cerca a mis padres trabajar para el partido y fui alentado por ellos para en mi adolescencia, concretamente sobre los 15 años, ingresar como miembro de la JSU a la cual se ha referido Néstor. La herencia, sin embargo, no era solamente hogareña. En sexto de primaria, antes de los 15 años, por supuesto, la inolvidable profesora del Instituto Luis Vives Estrella Cortich, comunista y catalana, incitaba a los alumnos a acudir a alguna manifestación antifranquista vespertina, ofreciendo que los participantes no tenían que presentar la tarea al día siguiente. Debo aclarar lo difícil que me resulta separar y aún delimitar mi militancia en la JSU y mi militancia en el Partido Comunista Español, que se inicia unos 4
años más tarde, aproximadamente más tarde que la JSU. Me es imposible recordar una línea divisoria entre ambas etapas, que más bien se traslapan paulatinamente. Tengo la misma sensación de incertidumbre que cuando alguien me pregunta ¿cuándo atendiste el primer parto en tu vida? No lo sabré nunca. Al principio miras y aprendes. En ocasiones participas y un día alguna situación fortuita determina que seas tú el responsable de las acciones. Y aquí ocurrió el mismo fenómeno. Mientras militaba en la JSU, contemplaba o asistía a las actividades de mis camaradas mayores, de aquellos que ya ostentaban el título de verdaderos comunistas, y cuando terminó mi noviciado y el partido consideró pertinente mi ingreso al mismo, en cambio continué por un tiempo, como muchos otros, comisionado a las labores de la JSU. A la gran mayoría, militar en el PCE no nos movía a ser políticos profesionales. Distinguíamos entre la política y la politiquería. Como militantes realizábamos actividades políticas, sí, pero las llevábamos a cabo desinteresadamente, por convicción, por compromiso, incluso por orgullo y autosatisfacción. En aquel momento luchar desde las filas del PCE, como desde las filas del PSOE o desde las filas de Izquierda Republicana, significaba luchar activamente por España. Era una manera más de luchar por España y contra la dictadura. Realizar actividades solidarias, envíos de ropa, apoyos económicos para las familias de los presos políticos, emprender campañas en defensa de algún nuevo condenado por el régimen franquista, distribuir nuestra prensa, preparar camaradas que pudieran ir un día, legal o ilegalmente, a España. Pero significaba también movilizarse en las campañas de recogidas de firmas por la paz, en un mundo que ardía en medio de la Guerra Fría. Se trataba, pues, de que había una serie de tareas en las que se combinaban acciones de repercusión nacional junto con otras acciones que tenían una proyección internacionalista. Por otro lado, la militancia no significaba solamente realizar un trabajo cotidiano, sino que ofrecía al mismo tiempo una preparación teórica con la iniciación en el estudio del marxismo-leninismo, de la dialéctica, del materialismo histórico, etc. El PCE fue para mí, pues, un taller de trabajo, pero también una universidad, responsable de mi formación política. Mis años de militancia en el PCE no transcurren como una etapa rutinaria, repetitiva y estática. No soy el mismo militante al ingresar que al salir del PCE. Mi ingreso se produce cuando el partido es clandestino en España y semiclandestino en México. Es la época dura, los años difíciles para la izquierda. Es la Guerra Fría, es la época de la Guerra de Corea. En Estados Unidos el macartismo va limpiando de comunistas su país. Los esposos Rosenberg, miembros del ilegal Partido Comunista de Estados Unidos, han sido sentenciados a muerte en la silla eléctrica con el pretexto de haber filtrado información a la URSS. En México, el Partido Comunista y las Juventudes Comunistas Mexicanas están fuera de la ley y se reúnen clandestinamente en las casas de los camaradas. Vallejo está en la cárcel. La JSU y el PCE se mantienen camuflados como organizaciones antifranquistas con el requisito de no participar bajo ninguna circunstancia en la política mexicana. Termino, en cambio, mi militancia cuando el partido es ya una organización legal y juega un papel importante en la España del posfranquismo inmediato. Perdón. En el momento de su legalización del Partido Comunista Español, estoy allí. Me recuerdo de pie en el borde de una acera de la calle de Génova, profundamente emocionado y levantando el puño ante el paso de un convoy de automóviles y camiones en los que ondean las banderas republicanas y otras rojas con la hoz y el martillo. Me recuerdo también en la casa de campo, escuchando por primera vez en vivo un discurso de la pasionaria
y un poema dicho por Rafael Alberti, entre un público que con sus gorras pinta el lugar de rojo. Especial importancia tuvieron los cambios, a veces solamente de matiz, pero profundos otras veces, que se iban dando en las posiciones del partido ante la situación internacional. Así, muy poco tiempo después de montar una conmovedora guardia frente al busto de Stalin en la embajada soviética en México, el día de su muerte, me veía obligado por las circunstancias a discutir crítica y autocríticamente nada menos que el proceder del máximo líder comunista mundial. Debo confesar que este quiebre, este parteaguas en nuestra visión del mundo no nos fue fácil de aceptar y que en lo particular para mí resultó ser una herida importante. Mi primera herida seria en la batalla por el socialismo, de la cual hubiera estado orgulloso de no ser porque la herida provenía de mis propias líneas de fuego. A la crítica y el deslinde con el stalinismo, que fue un proceso largo, siguió la crítica al socialismo burocrático y autoritario que se desarrollaba en la Unión Soviética. Simultáneamente, de cara a España, nuestra línea política iba siendo cada vez menos sectaria y más de intento participativo con las demás fuerzas antifranquistas. Se trataba, pues, de nuevas posiciones teóricas y prácticas que provocarían muchas discusiones, algunas fisuras y hasta grandes fragmentaciones, como también lo ha señalado Carlos, que ocurrieron en su partido, y que terminarían en la adopción del eurocomunismo como doctrina política, la que debe su nombre a que fue propuesta por los partidos comunistas de Italia, de Francia y de España, y hacia ella me incliné totalmente. Por otro lado, el exilio nos permitía cierta flexibilidad en nuestra disciplina. Los órganos de dirección estaban lejos y dispersos. El buró político llevaba una vida itinerante por la URSS o por las llamadas entonces democracias populares. La presencia de Dolores Ibarruri, de Santiago Carrillo y de tantos otros dirigentes solo se materializaban en México en forma de folletos o discursos impresos que se discutían como materiales de estudio. Con los dirigentes del PCE en México, en cambio, había cierta camaradería y amistad que nos acercaban a ellos, sin que esto representara en ningún momento ninguna laxitud en las limitantes ideológicas y disciplinarias internas, para las que hoy, gracias a esa distancia en el tiempo a la que me refería, manifiesto una actitud absolutamente crítica. Es mi militancia en el Partido Comunista de España la que me impulsa un día a dejar México. Me resisto a declarar si es mi primera o mi segunda patria. Es México. Para incorporarme a las filas de la Revolución Cubana. Estando allí, en 1960, la dirigencia política del país decide desaparecer el antiguo Partido Comunista Cubano y construirlo de nuevo. Lo hace de abajo hacia arriba, buscando y seleccionando sus militantes desde las bases en los mismos centros de trabajo. Soy uno de los candidatos y el PCE en Cuba permite que se me transfiera al partido cubano, sin abandonar mi militancia en el partido español. Durante unos meses se me libera del hospital donde trabajo y me dedico a la formación del Partido Comunista Cubano en la provincia en donde radico. Terminado este episodio de mi vida, volveré a militar en el Partido Comunista Español, tanto en México como un corto tiempo en España. Mi regreso de España es por decisión personal, por lo que asumo que ya no soy exiliado, aunque sí producto del exilio. Coincide con el declinar de la actividad del Partido Comunista Español en México y decido incorporarme al Partido Comunista Mexicano, que también ha perdido mucho de su peso político en esos momentos. Estoy hablando del 78. Asisto a algunas reuniones de una célula de trabajadores de la salud y fracaso. No podría explicar el porqué, pero fracaso. Presiento roces y encontronazos
Y me pregunto, ¿por diferencias de formación? ¿Por estilos diferentes? ¿Por la pérdida de mi leitmotiv inicial? ¿O quizá porque empiezo a creer menos en los partidos y más en los movimientos sociales? Pienso que todas estas reflexiones deberían conducirme hacia una conclusión, y lo intento. Ya no milito, ya no hay prácticamente partidos comunistas. Soy, sin embargo, aún comunista. ¿Es importante hoy ser comunista? Quizá ya no. Pero puedo afirmar que en aquella época sí lo fue. Mi militancia en el PCE, en el exilio, más allá de formarme a corto plazo en un inquebrantable antifranquismo y en un intransigente anticapitalismo, me consolidó a largo plazo y para siempre en el apoyo irrenunciable a todos aquellos movimientos sociales que persisten todavía en la idea de que este mundo puede cambiarse y que bien vale la pena intentarlo. Es decir, que si en unos aspectos me masificó, en otros me individualizó y me permitió encontrar mi lugar en la vida, hallarme a mí mismo. También para este concluir me asiste la distancia del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro, por esta larga y compleja reflexión y aguda presentación de una evolución personal en muchos niveles. Gracias. Y ahora cedo la palabra a la comentarista de esta mesa y ya abriremos el debate entre todos. Bueno, yo quisiera felicitar a los tres ponentes del día de hoy, cada uno con un estilo totalmente diferente. Nos han dado una visión muy rica de lo que fue la vida política en el exilio. Yo tenía algunas preguntas generales para los tres ponentes. Una pregunta que Ramiro ha explicado muy bien en su presentación, y era el por qué no militar en partidos mexicanos. Efectivamente, todos sabemos que los exiliados españoles tenían una orden, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, implícita, de no participar en política en México. Sin embargo, tenemos aquí a tres personas que llegaron a México muy jóvenes y siempre han militado, con excepción de Ramiro, que militó en una época en el comunista mexicano. Néstor y Carlos militaron siempre en partidos del exilio. Me gustaría, si se puede, profundizar, y también me gustaría mucho que el público hiciera comentarios al respecto o nos contara alguna de sus vivencias personales. Otra pregunta que tendría para los tres es si había acciones conjuntas entre los tres partidos, si hubo algún tipo de unión entre ellos. Cada uno nos ha hablado del que perteneció, cada uno nos ha hablado de lo que hacían en el partido, un poco de cómo estaban organizados, pero me gustaría, si es posible, que profundizáramos un poquito en esto, si había algunas acciones conjuntas. Tengo otra inquietud, y es que tanto Carlos como Ramiro participaron en su partido en diferentes países. Carlos en París y Ramiro en Cuba y en España.
a mí me inquieta mucho conocer, o me encantaría que comentaran, las diferencias y las similitudes que podrían encontrar en los partidos en cada país, cómo se sentían ellos como exiliados en México, en París, en España y en Cuba, dentro de sus respectivos partidos. Y por último, bueno, a reserva de que si hay tiempo, tengo muchas más preguntas que hacer, pero una pregunta que también me encantaría que pudiéramos hablar más de ella, es de las luchas concretas que recuerden, alguna lucha, alguna acción importante por algún motivo para cada uno de ustedes, o algún éxito, o algún fracaso, o algo que les haya dado miedo. Carlos, por ejemplo, habló ya de la llegada de Felipe González. Ramiro ya nos contó también cómo mandaban ayuda a los españoles antifranquistas que se habían quedado en España, cómo ayudaban también a sacar personas que estaban en España. Pero a mí me gustaría, porque si no lo conocemos por ustedes, no lo vamos a conocer, un poco los detalles de la organización. ¿Cómo era que se podía hacer eso? Hace unos años escribí con mi colega Concha, a la que vuelvo a recordar, un artículo sobre la participación política de las mujeres exiliadas españolas en México. La Unión de Mujeres Antifranquistas Españolas, o la Unión de Mujeres Españolas Antifranquistas. En aquel artículo hablábamos de cómo en un principio este grupo había sido apoyado por el Partido Comunista, cómo después de un tiempo las socialistas empezaron a disgustarse y a dejar de ir al grupo, es decir, lo que siempre sucede en las izquierdas, las divisiones. En ese sentido, al hablar de las divisiones entre los mismos partidos, del cual Carlos nos habló de la misma escisión del Partido Socialista, también me gustaría que pudiéramos ahondar un poco más. Por lo pronto lanzo esas preguntas. Nos gustaría mucho a la mesa también que participara el público, y si da tiempo, tengo muchas más. Yo quisiera pedir dos cosas. Primero, que si van a intervenir sea con la mayor brevedad y muy puntualmente, sin hacer una contraponencia, por favor. Segundo, primero darle a la mesa, si así lo desea, la posibilidad de iniciar una respuesta sobre las preguntas o alguno de los aspectos planteados por Enriqueta. Te rebauticé hoy. Y luego abrir la participación breve con cada uno de ustedes y tomaremos algunas de las participaciones del público. Digan ustedes en la mesa si quieren hacer alguna reflexión sobre lo dicho por Conchita. Tal vez podamos sacar esto de aquí y pasarlo. Ya me bautizaste ahora. Yo ahora te rebauticé. No, perdón, no voy a dar con el nombre de mi querida amiga Enriqueta. Bueno, de tu primera inquietud, Enriqueta, sobre el porqué de la no militancia en el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Que era más o menos, creo que yo he dicho lo que pensaba sobre esto y no se me ocurren más argumentos. Realmente no fuimos formados en el aquí y en el ahora, fuimos formados en la quimera de un exilio que iba a regresar inmediatamente. De tal manera que cuando nosotros discutíamos en nuestros círculos de estudio, discutíamos sí
el último discurso o el anterior de Dolores Ibarruri o de José Díaz, etcétera, pero no sabíamos cuánto maíz se producía en cada estado de la República. Ignorábamos si el petróleo era muy importante en ese momento o no, cómo iba la economía mexicana, cuáles eran los problemas sociales de México. Por eso, porque fuimos una nacionalidad rara, una nacionalidad de exiliados. Yo hasta ahí llegaría y posiblemente mis compañeros puedan profundizar un poco más en esto. ¿Sigo yo o sobre este punto? Bueno, sobre este punto, ¿alguien más? O terminas tú y ya siguen. Ok. Preguntaba Enriqueta, interacción entre los partidos antifranquistas españoles, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido de Izquierda Republicana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no muchas etcéteras tampoco, ¿no? Sí, sin duda hay un montón de ejemplos de interacciones. Había muchos actos, muchos eventos políticos en los que participaba Izquierda Republicana, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista, JSU, etcétera. Había otras veces en que era un poco más sectaria la cosa, por lo menos en mi caso, y efectivamente se lanzaban a eventos más caseros hacia el lado del Partido Comunista, pero había muchos eventos y muchos actos en donde sí realmente participábamos diferentes partidos. ¿Cómo se podía hacer la ayuda?, pregunta Enriqueta Tuñón. ¿Cómo se podía hacer la ayuda? La ayuda requería realmente bastante trabajo. Había que hacer rifas y había que ir por la calle de Ejido y por la colonia Cuauhtémoc, donde había ciertas concentraciones de refugiados, en la calle López, no se diga, etcétera, vendiendo boletos para una rifa en donde rifábamos, pues no sé, no me acuerdo, una canasta de Navidad o en fin, alguna cosa así, y de ahí sacábamos dinero que se mandaba a España. Naturalmente, cuando digo se mandaba a España, hoy soy consciente de que se mandaba quizá con cierto sectarismo, se mandaba a las instituciones comunistas en España. Aunque nosotros planteábamos una ayuda a los presos políticos españoles, y de hecho hay una serie de correspondencia de los presos españoles hacia el exilio mexicano, hacia la gente que trabajaba aquí y tal, agradeciendo, y muchos de ellos no eran comunistas, y efectivamente acababa llegando algo de dinero. O se recopilaba ropa y se mandaban en grandes envíos. Es decir, se hacían diferentes actividades, hasta hacíamos una posada todos los años en un centro de aquí del centro histórico, en algún salón del centro histórico, y para sacar dinero. Es decir, todo era a base de intentar sacar dinero, y esta era la forma más práctica de poder ayudar. Creo que esto es más o menos lo que has preguntado, no sé. Gracias, Ramiro. Néstor, ¿quieres tú o Carlos? A mí me hace gracia la explicación que han hecho Carlos y Ramiro, porque han tenido una intensa vida política dentro de los partidos españoles. Yo no la tuve tanto, porque realmente en mi época en la JSU, en que estaba yo bastante jovenazo, pues era una época en la que alternaba en las cosas del teatro, del deporte, a festivales, recabar firmas, pero clases, por ejemplo, de marxismo eran muy escasas. Y por lo tanto, cuando yo me metí a estudiar marxismo, en parte por culpa de Federico Álvarez, que me impulsó a estudiar un libro precioso, que ya se me olvida cómo se llama, pero bueno, entonces posteriormente he comprado mucha literatura marxista, pero ya con otro sabor, con otra intención. Por ejemplo, que me perdone Carlitos Marx, pero Capital no hay quien lo aguante, porque me ponen una serie de fórmulas matemáticas que me quedé, que no pude seguir adelante, y me habré pasado 20 páginas o 30 cuando mucho. Pero en fin, el hecho es que mi vida política mexicana no fue intensa, y que además tampoco la vida política española finalmente, en el sentido político.
mi vida política en el sentido político de México, en México, pues tropezaba con que vivíamos el ambiente español y nada más. Era el ambiente español en todo. Y pensar, por ejemplo, en afiliarme al Partido Comunista Mexicano, pero ni remotamente, es que no se me ocurrió en la vida. Y pensar en alguna otra organización, mucho menos, por supuesto, que lo que ahora se llama PRI y que se llamaba PRM en los buenos tiempos de mi general Cárdenas, pues no se me antoja. Y se me llegó a antojar un poquito el PRD, pero ahora se me ha desantojado, pero de manera absoluta. Y el PAN, pues imagínense ustedes si se va a antojar. ¿Qué va a ser? Entonces, por otra parte, la militancia española también tenía un pequeño problema. Y es que, como yo les dije antes, hice el servicio militar en México. Hice un año de soldado. Un año de soldado y no se me olvida la emoción absoluta cuando nos reuníamos en el campo militar número 1, en mi batallón de transmisiones, y hacíamos homenajes a la bandera. Yo era mexicano, no, yo era español, pero bajo unas condiciones diferentes. Entonces yo me sensibilicé mucho al tema México como país, como institución, como sentido, como todo, como en mi trabajo, en todas mis actividades. Pero no se me antojaba la pertenencia política a algún partido mexicano. No se me antojaba, francamente no, ni se me antojaba, ni se me antoja, por supuesto. Repito lo del PRD porque alguna vez mi primo Sadik, ya lamentablemente murió, fue miembro del PRD, pero a mí ni remotamente. Hasta he tenido votaciones un poco raras, porque había una candidata que tenía unas piernas estupendas y me pareció más interesante votar por ella que votar por cualquiera otro de los candidatos para la presidencia de la República. Por supuesto que perdí esa votación. Entonces, me hice más mexicano en el ejército que con los papeles en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y como tal, era un ser mexicano que no estaba vinculado a partidos mexicanos. Es un poco raro si ustedes quieren. Y mi actividad política pues se redujo a las cosas que podíamos hacer aquí, que no eran muy intensas. Y desde luego las que tenía muy en cuenta la Policía de Gobernación, porque gracias a eso me corrieron de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, porque les dijeron que tenían un trabajador comunista, y bueno, una organización de refugiados no podía soportar a un trabajador comunista, y fui a dar a la calle afortunadamente, porque conseguí chamba en la Junta de Conciliación de Arbitraje y cambió mi destino y cambió mi vida. Te paso el micrófono, mi querido Carlos. Gracias, Néstor. ¿Por qué no militar en partidos mexicanos? Bueno, tanto los comunistas como los socialistas procedemos de un tronco común. Estatutariamente debemos afiliarnos al partido del lugar en que residimos. Esto, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, se intentó en Chile, integrarse en el Partido Socialista Chileno con muy mal resultado. Venían más bien los que estaban allí de tradiciones muy distintas. Los españoles con su tradición pablista, que no entendían muchas de las libertades, ahora nos parecerían no tan libertades, que existían en el seno de la sociedad chilena y en particular en el seno del Partido Socialista Chileno. En México no había Partido Socialista, así que ni siquiera se planteó el problema. Hubo relaciones relativamente cercanas, pero muy esporádicas y muy cortas, con un Partido Socialista del Sureste, que tenía recuerdos de Carrillo Puerto y de Guti Cárdenas, pero usted era más romántico que otra cosa. Mi padre alguna vez fue a Mérida, a alguna reunión, pero no, eso no fue muy lejos, y menos integrarnos en un partido en Yucatán. Acciones conjuntas entre partidos. Yo tengo un recuerdo diferente del que tiene Ramiro. Los comunistas, había un ostracismo, un veto a los comunistas en el seno del Centro Republicano Español, donde estaba Izquierda Republicana, donde estaba la UGT, el Partido Socialista. Entonces, seguramente hubo actos en que individualmente, digamos, las masas, empleando esa fea palabra, asistían juntos a actos que les llamaba la atención, pero oficialmente no había nada. De hecho, el Ateneo Español de México fue una gran excepción, porque aquí en el Ateneo no se puso ningún veto a los comunistas, y los comunistas pudieron compartir esta casa con españoles
exiliados de otros horizontes políticos. De hecho, yo personalmente creo que yo no traté comunistas hasta que fui a Francia en 1945, donde tuve muy buenos amigos comunistas, y eso me permitió también saber que no eran diablos, que eran personas, y que compartíamos muchos ideales, teníamos formas de actuar distintas, disciplinas distintas, que a veces no entendíamos y discutíamos, pero que en el fondo buscábamos lo mismo. Diferencias de militancias entre países. Lo que pasa es que no solo cambian los países, cambian las épocas. Yo milité, como dije, en Francia, pero la agrupación de París era muy distinta a la de México, que había grandes figuras del socialismo español en Francia, en París, aunque nos estaban algunas figuras que estaban en Bruselas o en Ginebra, y por supuesto los compañeros de Toulouse, de la capital del socialismo, pues eran militantes bastante modestos los que teníamos en París. Yo milité también unos 6 meses en España, en Madrid, en la primera mitad del año 1986, donde hice planes de quedarme en España, que no se pude, que por razones familiares no pude seguir adelante con ellos. Y allí de nuevo, ya estaba Felipe González, las preocupaciones eran las elecciones, los concejales, los puestos, los diputados, completamente distintas a las preocupaciones que puede haber en México, donde no podemos tener ninguno de esos puestos. Pues eso es lo que podría yo agregar. Sí. Muy brevemente, nada más como comentario. Yo creo que nosotros perdimos la guerra en 1939, el 1 de abril, por razones más que evidentes. La volvimos a perder cuando los gringos y los ingleses y los franceses reconocieron a Franco. Y nos quedamos sin la mínima esperanza que teníamos de volver a España como españoles de izquierda o republicanos. Y la tercera vez que el exilio perdió la guerra fue cuando Felipe González fue presidente del gobierno español, porque no quiso saber nada de gentes del exilio que pudieran incorporarse a alguna forma de gobierno. Y entonces nos requete exilió a todos por tercera vez. Hay manos levantadas. A ver. 3 segundos. Sí. Sí, Carlos, yo estoy de acuerdo contigo en estas separaciones también. Pero sí, yo recuerdo perfectamente el local del sindicato de telefonistas, calle Villalongín, no sé si sigue siendo allí. Ahí conozco y veo por primera vez en actos en donde están dirigentes comunistas también, a don José Giral, a don Mariano Ruiz Funes, a Ruiz Rebollo, etcétera. Es decir, a una serie. Y por supuesto, a gente que en este momento no te sabría decir, pero gente del Partido Socialista también. Es decir, sí hubo una serie de eventos en conjunto y otra serie de eventos que no lo era. Bueno, he tomado nota de 3 manos levantadas, Amapola Andrés, que acaba de salir del cuarto, de modo que Juan de la Cámara y Trinidad al fondo. Ya sean breves, por favor, y concretos. Y fuerte, a menos que pueda... No hay anarquistas y no hay republicanos, o sea, no hay espectro. Eso es obviamente por razones de que no se ha podido contactar, me imagino, no por censura. Es interesante estas militancias, hablar de Modesto Seara Vázquez, que vive en México, que fue candidato del PSOE en Galicia y que se tuvo que volver a reexiliar. Desde luego, Ramiro podrá explicar mucho de los círculos de estudio, podría explicar muchísimo más de si Versalles me contara, ¿verdad? Y de los sectarismos. De la militancia en México. La militancia en México, los refugiados tenían prohibido técnicamente militar en México. A pesar de eso,
Yo personalmente fui subsecretario de Divulgación Ideológica en el PRI, del cual no me arrepiento, porque salí cuando la corriente democrática y no tengo ningún empacho en reconocerlo. El exilio, Ramiro, es para siempre, no se termina nunca, porque está grabado. Esa es mi manera de pensar. El exilio es en España ahora, cuando llegas, sigues siendo exiliado, y ese eres exiliado en México, porque no eres igual en México ni en España. Del sectarismo. Cuando el padre de Mari Martín, en un círculo de estudios, me mandó a apoyar a Kennedy, porque discutí de la finitud del universo, del Cussini ni otros, que a lo mejor era el libro que tú hablabas de materialismo de Joan Grijalbo, ¿no? Es importante saber del sectarismo. Ahora, de la unión de los dos partidos socialistas. No, el Partido Socialista estaba dominado por la fracción de Prieto, y cuando el Movimiento Español 59, Agripino pidió entrar al Español, le dijo, pero allá hay comunistas, os van a expulsar desde Toulouse. Eso me lo ha dicho Agripino, antes de morir. A ver, no, espérame. No, sí, ya lo sé. Pues tengo muchas notas, pero tampoco voy a decir. ¿Habrá otro turno de preguntas? Bueno. No, pero que vayan apuntando. Que vayan apuntando. ¿Qué más? Bueno. Después seguimos. Muchas gracias, Juan. Antes de Trini, Amapola había pedido la palabra muy al comienzo. Gracias, ya quedó aclarado porque se comentó aquí que Ramiro había pertenecido al Partido Comunista Mexicano, pero ya aclaró que nunca militó en él. Sí, gracias. Trinidad, al fondo, puedes hablar fuerte porque no sé si el micrófono No llega. no llega. Lo más fuerte posible. Marlene, o acércate, por favor. Algunas de las experiencias que ha mencionado Ramiro. Donde puedes pedir que se acerque ella. Acércate. No se te oye. No se oye. Mientras Trinidad llega, podemos darle la palabra al caballero de... Ahí viene. Sí, por favor. Sí, eso es ahí. Bueno, otra vez. Digo, después de escuchar a los tres ponentes de hoy, y de los cuales, bueno, dos los conozco, de hecho, de toda la vida casi, ¿no? Y con Ramiro compartí muchas de esas etapas de busca de firmas, de ropa, de reuniones, etcétera, etcétera. Las historias, cada una es distinta, porque los contextos en que nos hemos desarrollado en México difieren en cada caso. Yo tengo mi propia historia, que tiene parecidos y diferencias con lo que se ha dicho aquí. Lo que me preocupa es una cosa, que somos muy pocos los que quedamos, porque de lo que se ha hablado es de una generación que llegó a México en la infancia o primera adolescencia. Cuando he tratado ahora de buscar cuántos quedamos, pues las listas, oye, cada vez se hacen más chicas. O sea que vamos quedando muy pocos de una generación que no tiene nada que ver con la que ya nació en México. Y que yo creo que por ser una experiencia específica interesante, porque para nosotros el ajuste, el cambio, significó a veces desgarros, mil tipos de dificultades o no, porque también hay casos en que se dio muy fácilmente. Creo que valdría la pena que el Ateneo o el programa que tú diriges en el colegio pensara seriamente en hacer un esfuerzo por rescatar, antes de que nos muramos todos, porque ya estamos muy viejos, rescatar esta historia, que no es ni la de nuestros padres ni de los que nacieron ya mexicanos en México. Os lo dejo como reto porque creo que valdría la pena hacerlo. Bien, gracias. El señor, cuyo nombre no identifico, pero acérquese. ¿Podría acercarse?
Gracias. No puedo presumir de tener unos pulmones muy fuertes, pero pienso que podría haberlo hecho de viva voz. Sí. En 2 palabras quiero decirles la emoción que tenemos mi compañero Rogelio de la Fuente y yo, Ángel Oces, por las coincidencias que tenemos, aunque hay una diferencia de 30 años de exilio. Nosotros llegamos en septiembre de 1973, prácticamente de 30 años después de ustedes, ¿no? Y sentimos que sí, nuestra historia es la misma que ustedes. Es la misma historia la de ustedes que la nuestra. Por eso me es muy emocionante para mí traerles el saludo emocionado, fraterno, del Partido Socialista de Chile y de los exiliados chilenos en México. Muchas gracias. ¿O volvemos a dar otra ronda de... Bueno, el caballero que tampoco se puede identificar, por favor. Hola, yo soy Antonio Bertrán y quisiera saber si me pueden orientar sobre si existen registros de estos partidos para consultar si mi abuelo, mis tíos militaron en ellos, ¿no? Para comprobar esto, no sé si algún archivo conserva estos registros de los partidos de los que ustedes hablaron en México. Están en la Pablo Iglesias o en el Partido Comunista de España. En la Pablo Iglesias, en la Fundación Pablo Iglesias o en el Partido Comunista de España, en la calle de ¿cómo se llama? Cisne, ¿no? Bueno, ahí junto al aeropuerto, en el sótano. A ver. El señor primero. Sí. Volveremos si hay más tiempo, pero primero vamos respetando los tiempos. Buenos días, mi nombre es Julio Sánchez Anguiano. Soy hijo de uno de los comunistas que llegaron a México y me llama la atención cómo me estoy encontrando gente que yo identifiqué como los jóvenes socialistas, los que estaban en las juventudes socialistas de aquella época donde existía Versalles número 90. Me llama la atención, y esto es pregunta, no es reclamo, ¿por qué no hay aquí ningún comunista de aquellos que eran cualquiera de nuestros padres? Entiendo que por la edad muchos de ellos han fallecido, pero bueno, supongo que debe quedar a alguien de aquella generación. Gracias. ¿Había otra mano atrás? ¿No? ¿Alguien quiere? ¿Había otra mano? ¿No? Entonces, una última intervención de Juan de la Cámara para que no diga que no le damos el piso y la posibilidad de... Sí, pero si se trata de abrir, pero que diga Ramiro muchas más cosas, ¿no? Bueno, porque en esto pues sí se ha inhibido mucho y Carlos no ha hablado de los socialistas en Francia y cómo son ahora en Francia los socialistas, y además sí tuvieron militancia, porque estuvieron todos los republicanos estuvieron en el Maquis, no todos, estuvieron muchos en el Maquis, cosas muy importantes, y estuvieron en la deportación y murieron en Mauthausen, y bueno, muchas más cosas muy importantes. Y hasta que Prieto los fue a sacar de Asturias. Entonces, sí me parece muy interesante que el único que se ha referido a la política es Ramiro, porque vosotros dos pues no habéis dicho nada, habéis contado cosas personales, ¿no? Y esto es muy claro, y Ramiro sí ha hablado de cosas políticas. No, bueno, pues que les contesten de política estos que no han querido decir nada, ¿no? Porque les da miedo aparentemente, ¿no? Y de cara a España, ahora esto es muy importante, esas celebraciones de la Constitución, yo no voy a ninguna, desde luego, yo no voy a ninguna Constitución, a ninguna celebración de la Constitución del miedo, y Santiago Carrillo, yo lo he oído, Santiago Carrillo se le grita traidor.
Y vamos a dar luego la palabra a Enriqueta para que haga preguntas. Y terminamos la sesión en breve. Es solo un segundo, de verdad, Juan Antonio, yo creo que estás fuera de órbita. La mesa no es sobre la política de los partidos, no es si el PSOE ha hecho una buena política, si el Partido Comunista ha hecho una buena política, es nuestras vivencias en la militancia en el exilio. Bueno, pues yo tendría muchas preguntas concretas que hacer a los ponentes. Creo que ya no da tiempo, creo que no es el momento y lanzaría la propuesta a Clara quizá de hacer otro evento similar a este, en donde pudiéramos profundizar en las vivencias personales de cada uno de ellos. En cuanto a la pregunta de la persona hijo de comunistas, a usted, en realidad estoy pensando que no recuerdo de ninguno que quede vivo. Bueno. Adolfo Sánchez Vázquez no ha podido venir por razones obvias de salud y de edad, no podíamos tenerlo. Los que pueda haber, pues ya son personas muy mayores, enfermas y realmente es difícil. Quiero reiterar el enorme valor del archivo de historia oral, porque ahí usted puede encontrar muchos comunistas que entrevistamos cuando todavía hace 30 años, 30, 20 y muchos años, cuando todavía eran personas, si bien eran mayores, pero en plena lucidez mental. Bueno, yo solamente para concluir, primero y ante todo, darles las gracias a quienes en esta mesa han hecho posible tener una sesión que en cierto sentido es relativamente inusual, porque reflexionar sobre la experiencia política desde una distancia ya de muchos años y hacerlo en público no siempre es un acto que vemos ni que tenemos presente, sino es dentro de pequeños grupos de amigos o de compañeros. Hacerlo en público me pareció que era para este evento una ocasión de volver sobre temas y problemas que a la vez nos muestran a los militantes del exilio y nos muestran los problemas enfrentados políticamente por los distintos grupos que vinieron a México. Quedaría mucho por hablar, quedaría mucho por reflexionar sobre problemas de identidad de estos, de quienes estamos aquí reunidos ante un país que los recibió y al mismo tiempo les dejaba, pero no les dejaba militar o participar. Hay todavía la reflexión exigida y necesaria sobre México, sobre el propio México. Es difícil concebir que se haya podido vivir 30, 40, 50, 60 años de exilio en un país y tener hasta el día de hoy esas reticencias políticas o de participación. Ahora te doy la palabra. Ese es un tema. Tenemos el reto de organizar nuevamente otras sesiones. El Ateneo Español de México, igual que la Dirección de... Con lo que yo quería decir es familia Mediavilla. La familia Mediavilla se baja del barco en Veracruz y lo primero que pregunta por la hora que era es ¿dónde podríamos comer ya en Veracruz? Y entonces dice un señor que estaba ahí, uy, es muy fácil, mire, aquí hay un restaurante bastante cercano y nada más está como a 3 o 4 cuadras. Y mi papá, aquí comen en las cuadras, mujer, que no sé qué. Uy. Y luego después nos sentamos en el restaurancito
y dice la señorita, ¿van ustedes a querer la comida corrida o el menú? ¡Ay, aquí corren para comer! Muy brevemente, simplemente, la vida política española, yo creo que sí, en mi caso particular, contestando lo que dices tú, la ejercí intensamente. Pero a partir del momento en que me hice mexicano, en 1988, consideré que mi actividad política tenía que estar en este país, que tenía que ser la actividad política mexicana. Pero hay una cosa que me molesta profundamente. Los mexicanos naturalizados somos mexicanos de tercera. La Constitución nos prohíbe el acceso a los puestos políticos más importantes. Y no solamente eso, sino que también, por ejemplo, en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, un naturalizado no puede optar para ser, no digo rector, director de facultad o director de instituto, lo que ustedes quieran. Entonces, al mexicano de tercera, y a veces hasta de cuarta, nos impiden en realidad intentar en la política algo positivo. Yo no podría ser diputado, ni senador, ni secretario de Estado, y me lo he propuesto. Pero no puedo porque soy de tercera. Entonces, hacer una afirmación de una actividad política intensa en México, la verdad es que no tiene gracia. No tiene gracia porque la política no es solamente la vocación ideológica, sino también y fundamentalmente el servicio. Y si eso no es posible, pues entonces la actividad política mexicana en México de los refugiados no le veo ningún sentido. Y siendo mexicano, hacer vida política española, pues lo hago en los sentimientos, pero no en la práctica. Bien. Con estas palabras damos por concluida esta sesión.